Bienvenido a la clase 24 de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. En esta oportunidad, vamos a estudiar con todo detalle la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R449A. Si antes de continuar, usted necesita saber todas las características técnicas del gas R449A, en pantalla está apareciendo un enlace hacia un video con todos los detalles que debes conocer antes de realizar algún trabajo con este refrigerante. Empecemos diciendo que el gas refrigerante en un ciclo de refrigeración puede absorber calor del aire de un local, porque posee una temperatura muy baja. En el evaporador, el calor del aire pasa al refrigerante, por ello el aire pierde temperatura, mientras tanto el calor que era del aire se mantiene en el refrigerante, pero no hay aumento de su temperatura, porque el refrigerante utiliza el calor para pasar de la fase líquida a la gaseosa. Sin embargo, existen refrigerantes que son elaborados a partir de la mezcla de varios gases, donde sí puede haber un pequeño aumento en la temperatura, mientras ocurre su cambio de fase. A este fenómeno se le llama deslizamiento del refrigerante. En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R449A. Como podemos ver en la tabla, tenemos dos columnas de presión, una corresponde a presión de vapor o rocío, y la otra a presión de líquido o burbuja. Esto ocurre porque el R449A posee deslizamiento. Recordemos que deslizamiento quiere decir que la temperatura del R449A cambia mientras está evaporando, y este aspecto debe tomarse en cuenta a la hora de la recarga con R449A. Para tomar en cuenta este deslizamiento, vamos a realizar el siguiente análisis. Así por ejemplo, para una temperatura del evaporador de 5 grados, unos 41 grados Fahrenheit, según la tabla, se tienen dos valores de presión. Presión de líquido o burbuja igual a 105.84 psi, y presión de vapor o rocío de 89.08 psi. En este momento surge la pregunta, ¿cuál presión seleccionar para trabajar? La respuesta va a depender de en cuál parte del evaporador se quiere lograr la temperatura seleccionada, es decir, los 5 grados o 41 grados Fahrenheit. Así por ejemplo, si se quiere lograr los 5 grados a la entrada del evaporador, entonces quiere decir que al momento de aparecer la primera burbuja de vapor, estando el refrigerante en fase líquida, debe estar presente su respectiva presión de burbuja, entonces se trabajaría con una presión de baja en el evaporador de 105.84 psi. Como el R449A tiene deslizamiento, entonces aunque a la entrada se tiene 5 grados, este valor empieza a aumentar, por ello antes de la salida del evaporador, cuando simultáneamente hay líquido y vapor, la temperatura no será de 5 grados, sino será mayor. Como la presión de la tabla viene dada en valores absolutos, por ello debe restar a estos valores la presión atmosférica de su localidad. Se puede tomar 14.7 psi como presión atmosférica general. Así se debe restar a los 105.84 psi, los 14.7 psi, para obtener un valor de presión de manómetro de 91.14 psi. Ahora analicemos la siguiente posibilidad. Si queremos que los 5 grados se presenten no a la entrada del evaporador, sino por el contrario a la salida, es decir, cuando hay puro refrigerante en forma de vapor, entonces se debe trabajar con la presión de vapor o rocío, en este caso con un valor de 89.08 psi. Como la presión de la tabla viene dada en valores absolutos, por ello debe restar a estos valores la presión atmosférica de su localidad. Se puede tomar 14.7 psi como presión atmosférica general. Así se debe restar a los 89.08 psi, los 14.7 psi, para obtener un valor de presión de manómetro de 74.38 psi. Entonces de nuevo, puede surgir otra pregunta, ¿cuál valor de presión es más recomendable para trabajar? Pues en realidad, es más común trabajar con la presión de rocío, es decir, alcanzar la temperatura solo hasta la salida del evaporador.
Sin embargo, en este momento es importante tener en cuenta que como la presión de burbuja es igual a 105.84 psi y la presión de vapor o rocío es de 89.08 psi. Entonces, en caso de trabajar con una presión intermedia, dentro de estos dos valores, estaríamos muy cerca de alcanzar los 5 grados, no a la entrada, ni a la salida del evaporador, sino aproximadamente en el intermedio, o mitad del evaporador. Por ejemplo, al sacar la media entre estos valores, se tiene un valor de presión absoluta de 97.46 psi. Al restar la presión atmosférica, se tiene una presión media de trabajo de aproximadamente un valor de 82.76 psi. Aunque no es exacto, podemos decir que con una presión del evaporador de 82.76 psi, estaríamos muy cerca de alcanzar la temperatura de 5 grados, en la mitad del evaporador. En pantalla tenemos otros valores de presión que suelen utilizarse con el R449A. Como el R449A es usado como reemplazo del R404A, en aplicaciones de media temperatura, vamos a enfocarnos en estos valores de presión. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador, de 0 grados centígrados, se debe tener en baja una presión absoluta de 90.55 psi. En cambio, si requiere estos mismos 0 grados, a la salida del evaporador, entonces debe trabajar con una presión de baja absoluta de 75.41 psi. Recuerde a estos valores de tabla, restar la presión atmosférica de su localidad, puede utilizar 14.7 psi, para un cálculo rápido. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador, de menos 5 grados centígrados, se debe tener en baja una presión absoluta de 76.88 psi. En cambio, si requiere estos mismos menos 5 grados, a la salida del evaporador, entonces debe trabajar con una presión de baja absoluta de 63.35 psi. Recuerde a estos valores de tabla, restar la presión atmosférica de su localidad, puede utilizar 14.7 psi, para un cálculo rápido. Así por ejemplo, para lograr una temperatura a la entrada del evaporador, de menos 10 grados centígrados, se debe tener en baja una presión absoluta de 65 psi. En cambio, si requiere estos mismos menos 10 grados, a la salida del evaporador, entonces debe de trabajar con una presión de baja absoluta de 52.92 psi. Recuerde a estos valores de tabla, restar la presión atmosférica de su localidad, puede utilizar 14.7 psi, para un cálculo rápido.